¿Qué tal? Qué bueno que sigue con nosotros. Yo soy Francisco Cruz en el espacio de Vicente Serrano. Vicente, ya sabe, se encuentra con Toño siguiendo la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador en San Francisco, a donde se realiza, San Francisco, California, donde se realiza un foro más de la APEC, Foro Asia-Pacífico, que puede ser el último gran evento internacional del presidente mexicano, pero seguimos hoy en la Alianza Contra Línea Sin Censura y tenemos hoy una entrevista en ese espacio, Alianza Contra Línea Sin Censura, con Sósimo Camacho, que ya sabe, siempre me da gusto saludarlo y platicar con él. Es una entrevista, yo digo una entrevista, ¿qué es una entrevista? Mire, Sósimo sabe un buen de cosas, quiere platicar, es una plática más entre cuates. Así que, Sósimo, ¿cómo estás? Cruz, qué gusto saludarles, saludos también a todo el equipo de Sin Censura, a la audiencia, siempre también para mí es un placer poder platicar contigo, maestro, siempre es un gusto. Sósimo, teníamos desde la semana pasada un tema rico, un tema poderoso, que es la lucha o el combate que se ha emprendido en México contra Monsanto. Monsanto Bayer, ¿no? O Bayer Monsanto, una de las empresas líderes de herbicidas en el mundo y de transgénicos que envenenan prácticamente el campo mexicano. Pero hoy tenemos como que una especie de triunfo momentáneo, porque no podemos hablar acá de triunfos definitivos todavía, ¿no? ¿Y qué es? ¿Cómo pasó? ¿Y a quién se lo podemos acreditar de momento? Y hay que recordarle nada más a la gente qué es Monsanto, qué produce y a dónde está prohibido en países como Estados Unidos, ¿no? Canadá, Argentina, Escocia, España, Nueva Zelanda. ¿Y por qué hay esa lucha contra eso? ¿Y qué fue exactamente lo que pasó, Sósimo? Así es, maestro, pues sí, se trata, digamos que, pues no, una victoria, si es que nos atenemos a que ya estaba prácticamente, como se dice de manera coloquial, planchado, este acuerdo para otorgar a Monsanto un amparo, dejarlo en firme, en contra de un decreto que busca proteger a la población mexicana del uso de este agrotóxico glifosato y que, bueno, pues estaba ya prácticamente por darle a Monsanto esa oportunidad de importar de manera masiva, de nueva cuenta, este glifosato. Y decíamos, pues sí, se trata, si lo vemos así, pues sí, de un triunfo porque todo indicaba que ya se iba a salir con la suya Monsanto en este cuarto tribunal colegiado, pero bueno, finalmente, y me parece que gracias a la propia presión social que hubo alrededor cuando se pudo saber qué era lo que iba a ocurrir en ese tribunal, pues entonces hubo no solamente abogados que desde el punto de vista del gobierno federal, sino también de las organizaciones campesinas, de ejidatarios, de comunidades indígenas, pues advirtieron de lo que estaba ocurriendo. Ya nos habíamos referido, maestro, en una charla anterior sobre cómo venía ya una resolución a la que habíamos tenido acceso del propio tribunal, del magistrado ponente Ricardo Gallardo Vara, quien ya prácticamente había pues colocado en su resolución todos los argumentos de Monsanto, había demeritado o incluso excluido aquellos argumentos que vienen de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y de otras de la Organización Mundial de la Salud, entre ellas, pues prácticamente para justificar el darle esta posibilidad a Monsanto. Pero la sorpresa no acabó ahí, sino que ya cuando se estaba discutiendo el día de ayer, que se iba a discutir más bien este proyecto de resolución, resulta que al inicio de esta sesión, pues alguien se descuida y aparece en el propio sistema de este Poder Judicial de la Federación que este proyecto había ya sido aprobado y por unanimidad. Es decir, ya era un acuerdo, como decíamos, prácticamente planchado, o generó pues indignación entre los propios abogados, representantes de distintas instancias del gobierno federal, también entre terceros interesados. Estamos hablando de organizaciones como la de Sin Maíz No Hay País y otras organizaciones que pues estaban también interesadas en este asunto, y empezó entonces pues a generar este tipo de indignación que se convirtió en una presión social. Y entonces lo que ocurrió fue que el propio magistrado ponente terminó por retirar esta propuesta
en ese sentido ya no se discutió. Se pospuso, quedó en listas, como se le llama en términos ya estrictamente aquí de procesales, de judiciales. Entonces quedó en listas y se pospuso. ¿Para cuándo? No lo sabemos, pero no ha quedado, digamos, no es como ya bien adelantabas, maestro, una victoria definitiva, se ha pospuesto. Sin embargo, bueno, pues hemos tenido la oportunidad de consultar a los propios abogados, tanto de CONACYT, como de COFEPRIS, como de Secretaría de Salud y como de Semarnat. Y bueno, pues en términos generales lo que nos han dicho es de que es importante porque ahora pues estarás exhortando a los propios magistrados y al magistrado ponente, pues para que tomen en cuenta los más de 400 estudios que se han presentado y que acreditan la toxicidad de este glifosato. Entonces, sí, si lo vemos así, es un triunfo porque a punto estuvo de que se hubiera sentado un precedente grave, así lo han calificado también los abogados, en materia de que a Monsanto en México se le autorizara la importación de nueva cuenta en los mismos volúmenes que ya lo estaban haciendo, que es de manera masiva, de este agrotóxico. Nada más para recordarle a nuestros usuarios, Sósimo, la compañía Monsanto es el líder dominante en cultivos comerciales genéticamente modificados, ¿cierto? Así es, totalmente de acuerdo, maestro, y es que algo que nos había sorprendido de este proyecto de resolución es que pues iba más allá de lo que le había, de las propias facultades, digamos, del magistrado, porque no solamente defendía el uso del glifosato, sino que incluso, pues ahí mismo resultaba en un discurso este proyecto de resolución en favor de los transgénicos. Entonces sí, en efecto, sentaría un precedente muy grave porque no nada más es el uso del glifosato, no nada más es de que se esté utilizando un herbicida conocido popularmente también entre comunidades campesinas como el matatodo, porque tiene este amplio espectro, es decir, sí, mata pues cualquier otro tipo de hierba que no sea aquella que está modificada genéticamente. Entonces, va totalmente de la mano la utilización de glifosato con el impulso a la utilización de transgénicos en México. Si es que se autoriza el uso de este glifosato en México porque supuestamente no daña a la salud, entonces, en consecuencia, también se estaría, digamos, avanzando para la autorización del maíz transgénico, porque el maíz transgénico es el que sobrevive al uso del glifosato. Para desenyerbar, ellos dicen, pues necesitamos usar glifosato, matar todas las hierbas que no sean la planta que nos interesa hacer crecer, y resulta que los maíces criollos aquí en México, pues mueren ante el propio glifosato. Entonces, ¿qué es lo que se está impulsando? Pues la utilización de maíz transgénico, que es el que resiste a la acción de este glifosato. Por eso es por lo que también veíamos pues de manera muy sospechosa en esta resolución, no solamente un discurso a favor del uso del glifosato, sino a favor del maíz transgénico. Es que parecía, y lo dijimos ya en este espacio, parecía que hubiera sido Monsanto la que hubiera dictado esa resolución, utilizando incluso frases textuales de algunas de las campañas propagandísticas, publicitarias de Monsanto, que buscan colocar en la opinión pública que el glifosato es inocuo, que no se ha comprobado que tenga algún efecto dañino al ambiente y a la salud humana, cuando decíamos, bueno, pues hay ya muchos estudios al respecto, y sí, en efecto, Monsanto es el líder en la producción de transgénicos y por lo tanto le interesa que varios países o que la mayoría de los países sigan utilizando el glifosato porque es al mismo tiempo una oportunidad que le dan a la utilización de sus maíces transgénicos. Mire usted, ¿qué quiere Monsanto? Quiere que la exenten, lo que dice Sósimo es bien importante, quiere que la exenten de un decreto presidencial que busca un decreto para eliminar en México el uso de glifosato, el maíz transgénico, pero Monsanto es un jugador, como lo decíamos, es el líder mundial que promociona agresivamente tecnología y el uso de pesticidas como el matatodo, le dice Sósimo y tiene razón, que promociona agresivamente, y hoy se guarda la decisión o el proyecto para exentarla, y es un triunfo, pero tiene tantos recursos que esto va a llegar otra vez a la mesa, ¿no, Sósimo? Sí, así es, porque son 37
amparos los que decíamos en cascada han estado interponiendo no solamente Monsanto, sino otras transnacionales, algunas de ellas aquí representadas en México a través del Consejo Nacional Agropecuario y otras cámaras del alto empresariado agroindustrial en México, y que son varias las transnacionales, varios los empresarios mexicanos que han interpuesto esta cascada de amparos. Son 37 juicios de amparo, de los cuales 17 ya fueron sobreseídos, es decir, ya fueron desechados por el Poder Judicial. Sin embargo, pues siguen vivos 20. Los que preocupan es este de Monsanto, que se estuvo discutiendo y que, bueno, que ya no se discutió en el pleno de este tribunal, cuarto tribunal colegiado, pero estará discutiéndose próximamente. Hay otro también en los cuales ya en una primera instancia le han dado la razón a otra empresa, Belcimex, esta empresa mexicana, también para que pueda importar el glifosato que quiera prácticamente, pero que ha sido combatido y entonces tendrá que ser resuelto de nueva cuenta, es discutido por magistrados este amparo para ver si quedan en firme o no estos favores que ya ha obtenido algunas empresas de la justicia mexicana. Entonces, sí, en efecto, esto no es algo que ya haya concluido, ha sido una buena noticia lo que ocurrió el día de ayer, y señalar que si pudo concretarse por lo menos que se pospusiera esta discusión, pues fue gracias a que se les vino abajo el albazo que pensaban dar, porque prácticamente había sido metido esto de manera subrepticia, rápida, de manera muy rápida, como para que no pudieran reaccionar en las propias instancias del gobierno federal que están al pendiente de este asunto. Dieron aviso, nos enteramos también nosotros, pudimos generar este tipo de información, y entonces lo que ocurrió es que ya no pudieron concretar esta intentona que decíamos ya aparecía en el propio sistema como aprobado por unanimidad. Todo indica que incluso con una discusión mínima o sin discusión iban a hacer pasar ya este otorgamiento de amparo, esta resolución que ya estaba ahí como borrador, pero que de manera afortunada, bueno, pues hubo esta presión social, porque fueron también organizaciones sociales las que se sumaron a esta presión, y sobre todo que pues también generó mucha indignación este descuido que tuvieron para presentarlo ya como algo concluido, como algo ya incluso aprobado por unanimidad, y entonces finalmente pues el magistrado ponente tuvo que interrumpir un poco su participación, salir nervioso, regresar y entonces señalar que estaba proponiendo que se retirara de la discusión ese proyecto de resolución, toda vez que él argumentó habría pues un tercer interesado que interpuso algún tipo de reservas, y atendiendo a esa inquietud, entonces retiraban el proyecto para que quedaran listas y pudiera ser, pues sí, discutido después. Y señalar sobre esto que ya comentabas, maestro, sobre los lugares en los que el propio glifosato pues ha estado siendo combatido o incluso ya prohibido su uso, pues solamente señalar que, por ejemplo, en Francia ya tiene un proyecto, como objetivo, sacar de sus procesos productivos agropecuarios al glifosato. No se ha logrado allá, es decir, también será paulatino. Ya se ha tomado este ejercicio como un objetivo a alcanzarse, solamente utilizarlo para lo esencial en estos momentos, pero generar también un programa en Francia para que ya no se use. Señalar que, por ejemplo, en los Países Bajos, también en Bélgica, el uso del glifosato ya está prohibido de manera tajante por los particulares. Se utiliza para asuntos que tienen que ver con el propio poder público allá, pero no para, por ejemplo, los procesos productivos que terminen en el cultivo de alimentos para la población en general. En República Checa no está prohibido, pero ya está limitado desde 2019, muy acotado. En Alemania tiene previsto prohibir el glifosato a finales de este año, allá en Alemania. Incluso, por ejemplo, en Vietnam, ya en abril de 2019, anunció la prohibición de uso, y en todos los demás países, por ejemplo, de la Unión Europea, se está revisando de qué manera pueden irlo también sustituyendo, además de que ya ha perdido juicios importantes, por ejemplo, en Estados Unidos, que llevó incluso a pagar
pues una suma millonaria a personas que pudieron mostrar la relación que tuvo el desarrollo de cáncer con la exposición a pues a este herbicida altamente tóxico. Entonces, mientras en varias partes del mundo ya se está sacando el glifosato, pues resulta que aquí en México ya habían encontrado los señores de Monsanto una puerta en el Poder Judicial para que se siguiera utilizando de manera masiva en este país. Y mire usted qué importante lo que nos dice Sósimo, que alegan y documentan además a las organizaciones de defensa del campo mexicano. Monsanto y su herbicida, el glifosato, atentan contra los derechos humanos de la población a un ambiente sano, más allá de la alimentación, a la biodiversidad, a la salud, a una alimentación adecuada. Pero la pregunta que me lleva, promueven la resistencia a pesticidas, el glifosato, y eso eventualmente puede acabar con el campo mexicano, ¿no, Sósimo? Sí, totalmente. Este tipo pues de herbicidas, decíamos, de amplio espectro, porque finalmente terminan dañando, ojo, no solamente a las plantas, sino incluso también pues a todo un ecosistema que incluye abejas, que incluye insectos, que son, por supuesto, benéficos para la propia naturaleza, para el ecosistema, que terminan, pues sí, agrediendo de manera muy intensa, porque además, pues al matar prácticamente toda hierba que no sea transgénica, digamos, cuando se aplica así de manera directa en campos de cultivo, pues lo que ocurre es de que se está contaminando incluso el propio suelo. De hecho, ya hay muchos estudios, se han estado presentando, decíamos, más de 400 en el caso de lo que ha ido argumentando el propio gobierno mexicano, que son estudios de carácter científico que dan cuenta de cómo termina, pues sí, contaminando el agua, el suelo, que termina afectando a otras especies, no solamente del reino vegetal, sino del reino animal también, y que incluso terminan el propio glifosato hasta en leche materna, en algunos otros fluidos corporales, etcétera, es decir, como muestra de que están presentes en el organismo. Entonces, y por supuesto hay muchos ya estudios que están señalando esta relación entre el propio cáncer y el desarrollo de cáncer y el uso de glifosato, que decíamos, por mero principio precautorio, el propio Poder Judicial estaría obligado a suspender su uso. Ya ni siquiera consultando estudios contundentes de carácter científico, como ya los hay, pero ni siquiera consultándolos, tan solo con el principio precautorio de señalar aquí hay un producto que pudiera afectar la salud de la población mexicana, el Poder Judicial tendría que suspender su uso mientras se realizaran las propias investigaciones correspondientes. Aquí lo que indigna y lo que preocupa es de que incluso ya habiendo este tipo de estudios científicos, aquí el Poder Judicial todavía sigue reproduciendo el discurso de Monsanto, y ya lo comentábamos, muy sospechoso porque se trata de un discurso muy similar al que en su momento generaron las propias tabacaleras y que durante mucho tiempo estas tabacaleras, ya a sabiendas que fumar causaba cáncer, seguían diciendo que no había estudios concluyentes, seguían diciendo que en realidad el tabaco era inocuo, que había otro tipo de productos químicos que sí eran dañinos y el tabaco no, etcétera. Ahora ya sabemos eso. Hubo incluso investigaciones periodísticas realizadas en varias partes del mundo de manera destacada, por ejemplo en Estados Unidos, donde dieron cuenta de cómo las propias tabacaleras pues ya sabían que que era un producto dañino, pero en aras de mantener sus altas tasas de ganancia, pues entonces ocultaban, incluso contrataban a algunos científicos que se prestaban a poner en cuestionamiento los estudios que señalaban ya la relación entre el cáncer y el consumo de tabaco, etcétera, y que decíamos, pues mucho tiempo después tuvieron que aceptarlo. En este caso estamos en algo muy similar, en el que ya hay muchos estudios que dan cuenta de la relación entre el cáncer y el glifosato, pero todavía pues está esta industria con un discurso diciendo que no hay todavía pruebas contundentes. Probablemente ya en próximos años será algo juzgado, no sujeto a discusión, pero mientras tanto pues tratan de salvar sus ganancias y todavía estamos
pues siendo objeto de este tipo de campañas, que es algo muy grave porque incluso podría ser más grave que el consumo de tabaco, porque la utilización de este tipo de producto que queda presente en los alimentos, pues es de consumo todavía más masivo y además de consumo indiscriminado de las propias poblaciones. Es decir, si es que el tabaco en su momento, pues estaba destinado a determinados sectores de la propia población, hasta incluso por edad, etcétera, pues en el asunto del glifosato se consume incluso sin saber que se está consumiendo glifosato por la presencia que queda en los alimentos a los que tienen acceso desde recién nacidos hasta las personas de la tercera edad. Entonces, se trata, me parece, de un asunto incluso peor todavía que en su momento la campaña que generaron las tabacaleras cuando decían que su producto era inocuo, a sabiendas de que ya había estudios que de manera contundente relacionaban el desarrollo del cáncer con el consumo de ese producto. Y mire usted, le voy a resumir algunas cosas que hemos platicado, que nos ha platicado Zósimo, y que son en realidad eso, y es lo que concluyen los científicos. Los genes de ingeniería genética tienen la mala costumbre de aparecer en cultivos no modificados genéticamente, y cuando eso pasa, los agricultores pagan el alto precio en la salud, y extender esto en el monocultivo nos llevaría a afectar la producción agroalimentaria mexicana, ¿es cierto, Zósimo? Así es, porque hay que recordar que venimos de un modelo agropecuario que vino prácticamente a matar el campo mexicano. Tendríamos nosotros que recordar que hasta antes de la implantación a ultranza del neoliberalismo, pues México era autosuficiente en algunos alimentos que pues son incluso base de la propia dieta de la población mexicana. Estamos hablando, sí, del maíz, estamos hablando, por supuesto, también del frijol, de la calabaza, etcétera, de una serie de alimentos de los que México durante mucho tiempo no solamente incluso fue autosuficiente, sino que además lo que se producía en el país alcanzaba para vender al exterior. Con la llegada prácticamente del neoliberalismo y un nuevo modelo de producción en el campo, ¿qué fue lo que ocurrió? Ocurrió que se depauperó el campo mexicano, prácticamente se dejó a su abandono, a su suerte, a las comunidades indígenas y mestizas, de ejidatarios, de comunidades agrarias, que eran las que siempre sostuvieron prácticamente el grueso de la población, de la producción de alimentos en México. Lo que ocurrió fue que vino un modelo en el decir, a ver, necesitamos que haya grandes acaparadores de tierra, regresaron los terratenientes, etcétera, y son ellos los que van a producir. Y este modelo de producción, que además solamente de determinados productos, generalmente están basados en el monocultivo. Y este monocultivo, pues termina precisamente por enfermar las tierras, como le llaman los propios campesinos, en el sentido de que se hacen altamente dependientes las tierras, uno, de abonos químicos, dos, de este tipo de modelos de herbicidas, como el glifosato. ¿Y qué es lo que viene a ocurrir? Lo que ocurre es de que sí, ya no estamos hablando de la milpa mexicana, esta aportación de la agricultura de México al mundo, de esta milpa mexicana donde no solamente es el monocultivo o una sola planta la que se produce, sino varias plantas que entre ellas se apoyan prácticamente en la generación de distintas variedades de alimentos y que además no empobrecen la propia tierra. Entonces se cambió todo eso. Como que, mire, como que tuvimos todo eso se cambió prácticamente en México, se impulsó desde el modelo de cultivar la tierra. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió es de que empobrecieron la tierra y generaron este modelo donde están fuera las comunidades indígenas, los ejidatarios, las comunidades campesinas, y decíamos, pues sí, le apuestan al monocultivo que al mediano y sobre todo a largo plazo, pues empobrecen la tierra, matan la variedad, la diversidad de plantas, y lo que ocurre es que finalmente, pues sí, empobrecen y terminan poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de cualquier país. Antes de que pasemos a la otra pregunta, mire, tuvimos un problema momentáneo, fue de segundos, pero estuvimos bien de regreso. Monsanto es quizá la empresa de ese ramo de herbicidas que gasta más
que cualquier otra de agroindustria en cabildeo para presionar en este caso, por ejemplo, al Poder Judicial mexicano para que aprueben todo lo que se hace, aun si atenta contra la soberanía alimentaria de un país. Y tenemos muchos temas, pero antes de ese, parece, Sósimo, que la única forma de combatir a empresas o grandes monstruos como Monsanto es a través de las organizaciones sociales. ¿De qué otra forma podemos hacer presión cuando tenemos a un poder judicial que parece entregado a grandes organismos como ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y no obstante que, por ejemplo, pues en el Poder Ejecutivo hay un apoyo, pues podríamos decir que importante a estas organizaciones, en el caso, por ejemplo, que se puede observar desde la Semarnat, desde el CONACYT, desde la COFEPRIS, no tanto desde la SADER, pero bueno, ahí está como parte también de este gobierno, porque hay que recordar, la propia SADER, bueno, pues se le ha relacionado más precisamente con el propio Consejo Nacional Agropecuario que con estas organizaciones campesinas, pero en términos generales, pues hay un gobierno federal que impulsa, esto sería impensable, digamos, con un gobierno como el de Felipe Calderón, como el de Enrique Peña Nieto, de Fox, por ejemplo, totalmente, bueno, pues que abrazaron el neoliberalismo y que pues para nada se iban a enfrentar a Monsanto o para nada iban a decir que se interrumpieran los flujos de glifosato hacia el país. Tenemos ya una determinación de un gobierno federal que dice vamos a sustituir de manera paulatina el uso del glifosato por otro tipo de técnicas y otro tipo de productos. Y sin embargo, a pesar de que hay la voluntad, digamos, de un gobierno federal en ese sentido, pues vemos que Monsanto todavía ha tenido la oportunidad pues de seguir imponiendo determinadas, por ejemplo, en este caso, interponer amparos. ¿Y a raíz de qué? Pues de que en efecto, pues habrá ya un poder ejecutivo con una visión distinta, pero el poder judicial sigue en lo mismo. Es impresionante lo que ocurre en el poder judicial porque ha generado mucha indignación este proyecto de resolución, porque parecía que lo había dictado Monsanto. Incluso el propio magistrado ponente, sin tener conocimientos en materia de ciencia, conocimientos científicos, él, no sabemos desde qué posición, desechaba lo que argumentaba la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, por ejemplo, o estudios de la Organización Mundial de la Salud. Él los echaba, los daba por la borda como si él tuviera algún tipo de autoridad académica en ese ámbito, y en cambio, pues asumía como verdad lo que pues, prácticamente los postulados propagandísticos de Monsanto, y eso era lo que ya se había trasladado a esa resolución. De ese tamaño es la capacidad, entre comillas, de cabildeo a la que ya hacías referencia, maestro, esta capacidad de cabildeo como para que sus postulados aparezcan en un proyecto de resolución de carácter judicial que va a beneficiar a la propia Monsanto. Pues, ¿cómo le hacen para cabildear? Hay que recordar que en México no está bien regulado esto del cabildeo, y que sí, ha sido público que Monsanto pues manda a sus cabilderos a tratar de convencer a veces a legisladores. También hay que recordar que en el sexenio anterior tuvieron un gran protagonismo los cabilderos de Monsanto en el propio poder legislativo. Hoy vemos que pues ya no lo tienen tanto ahí, tampoco por supuesto en el ejecutivo, pero entonces pues lo encuentran ahí en el judicial. Indignante, decíamos, porque pues habría que pensar cómo le hacen estos cabilderos para convencer a algunos magistrados o jueces de que ellos tienen la razón contra la evidencia científica de varias organizaciones internacionales, ellas sí, de carácter científico. Antes de que le haga y que cambiemos de tema, nada más déjenme decirles qué dice el texto del decreto presidencial que prohíbe el uso del glifosato. Y textualmente dice: el glifosato no podrá usarse en México a partir de 2024 por sus posibles efectos en la salud, el medio ambiente, al tratarse de un producto clasificado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como probablemente cancerígeno para los humanos. Por lo tanto, la prohibición ratificada con un decreto es vital para el sustento del campo mexicano. ¿Qué va a pasar? Bueno, tendremos que ver en los próximos días, semanas, quizá guardar momentáneamente el proyecto de resolución
no resuelve todo, es más, no resuelve casi nada, pero es muestra que la presión sobre la presión de organizaciones no gubernamentales, organizaciones del campo, pues puede dar efecto, puede surtir efecto, puede impactar en los magistrados, más allá de que pudieran comprarlos o venderse a corporaciones como Monsanto, pero tenemos aquí a Sósimo, no podemos dejarlo, y tenemos otro tema que Contralínea lleva también en los últimos días, en las últimas semanas, que es el cambio de elección, bueno, no sé si fue una elección real, Sósimo, en la Universidad Nacional Autónoma de México con un nuevo rector, pero ¿qué representa la elección de Leonardo Lomelí o nombramiento de Leonardo Lomelí Vanegas como nuevo rector de la UNAM? No me atrevo a decir que fue una elección porque parece que todo ya estaba bien arregladito, ¿no, Sósimo? Que va para mantener el status quo, los mismos grupos, el grupo que controla hace décadas a la UNAM y que no parece haber ningún cambio, ¿no? Así es, maestro, totalmente de acuerdo. En efecto, se anunció la elección de Leonardo Lomelí Vanegas como próximo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué significa? Me preguntabas, maestro, desde mi punto de vista es la continuidad. Es exactamente lo mismo el cerrar la posibilidad de cambios en la Universidad Nacional Autónoma de México, y me parece que incluso la profundización del control que este grupo ejerce ahí en la universidad, y que decíamos, pues también hay que señalarlo, pues es un grupo que ha estado muy afín al grupo pripanista, es decir, señalar que la propia Universidad Nacional Autónoma de México, sí, en su comunidad es muy amplia, hay mucha pluralidad, hay mucha diversidad de carácter político, por supuesto, pero quienes gobiernan la Universidad Nacional Autónoma de México no reflejan esa pluralidad que tiene la comunidad universitaria. Hay que recordar, son grupos ligados al poder desde hace ya mucho tiempo, más de 50 años, ligados al poder en turno. Entonces me preguntabas, pues, ¿qué significa la llegada de Leonardo Lomelí Vanegas? Decíamos, pues es la continuidad de acuerdo con el propio perfil de esta persona. Recordar que pues es parte del propio equipo de Enrique Graue desde 2015, lo acompañó como secretario general de Enrique Graue. Es pues prácticamente el segundo puesto más importante después del rector en esta estructura de poder universitaria. Entonces, en ese sentido, pues prácticamente se trata de de apostarle a la propia continuidad y decir que incluso pues se asume esta continuidad con las primeras declaraciones que dio la semana pasada, al ser designado, pues él de manera clara dijo que, bueno, que él venía por dar continuidad a el trabajo que ya había hecho Enrique Graue. Ha dicho que lo único que considera que se puede hacer es corregir los desequilibrios que hay en la propia universidad, pero prácticamente pues ha cerrado cualquier tipo de cambio o cualquier discurso que viniera a decir, bueno, no obstante, escuchamos a la propia universidad universitaria y a la sociedad mexicana en su conjunto y consideramos que será importante revisar algunas de las propias del propio funcionamiento de la universidad en materia de autogobierno. Pues no vemos nada de eso, por el contrario, asumiendo que supuestamente considera que su asunción fue de manera democrática. Ya desde ahí, bueno, pues podemos nosotros advertir que es la continuidad. Y decíamos, pues por supuesto que no puede ser de manera democrática cuando fue elegido por 15 personas notables, como se les llama ahí en la universidad, que son quienes integran la Junta de Gobierno, son las que imponen esta autoridad a una comunidad de 450,000 personas. No obstante, que hubo pues muchas críticas sobre esta manera en que se elige a la persona, porque estas 15 personas notables que eligen al rector, pues tampoco representan a la comunidad universitaria, sino a los grupos de poder al interior de la universidad. Es decir, pues no hubo ningún tipo pues sí, de sorpresa, y eligen al secretario en la UNAM, eligen al secretario de Enrique Graue como próximo rector, pues totalmente en la continuidad.
Sósimo, bueno, el presidente, tú tienes razón, también dijo que los vínculos del nuevo rector con los grupos como los de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, pues es muy clara, ¿no? Es abierta, y que los economistas en la UNAM nunca cuestionaron al viejo sistema y ni el camino al neoliberalismo. El rector dijo que hay disposición para dialogar con el gobierno de la 4T, pero al margen de eso, también aquí tú lo has documentado, lo platicamos la semana pasada, hay casos de corrupción ahí pendiente, ¿no? Que con este nombramiento o designación, pues van a seguir igual ahí durmiendo el sueño de los justos, ¿no, Sósimo? Sí, totalmente, maestro. Es impresionante el nivel también de impunidad que prácticamente se le garantiza a estos grupos, de los cuales ya se ha documentado los casos de corrupción en que han incurrido, y que prácticamente pues hay un silencio absoluto de la propia universidad, no referirse al tema, no dar entrevistas a pesar de los documentos con los que se cuentan. Y por un lado también, pues señalar que los propios medios de comunicación corporativos, en términos generales, pues buscan no generar ningún tipo de crítica a la universidad, por el contrario, justifican este tipo de autogobierno, justifican que no haya transparencia. Entonces, en ese sentido, pues muy cómodo, la verdad, la burocracia dorada, como se le llama ahí en la universidad a estos grupos que la controlan. Y señalar también a propósito de algo que ya comentabas, maestro, y que tiene que ver con que pues la universidad, por ejemplo, en materia de economía, pues nunca criticó, nunca advirtió al propio país del modelo, por ejemplo, neoliberal profundamente desigual que se generó. Pues hay que recordar que precisamente Lomelí Vanegas, él fue director de la Facultad de Economía desde 1994 y luego de 2010 a 2015, es decir, estuvo pues como director de esta facultad en un periodo en el que se consolidó el propio modelo neoliberal en México. Y no solamente es de que se haya consolidado en términos de gobierno, sino que también al interior de la propia universidad. La universidad abrazó precisamente el propio neoliberalismo por esta relación que siempre hubo entre autoridades universitarias y los personajes que detentaban el poder. En esta época fue cuando también prácticamente casi sacan a la economía política de los planes de estudio de la Facultad de Economía, precisamente cuando viene todo el embate de los intelectuales, entre comillas también, del neoliberalismo, pues es cuando prácticamente arrinconan a la economía política en toda la universidad, pero particularmente en la Facultad de Economía. Y advertimos esto también, maestro, porque hoy en la Facultad de Economía, en estos días, hay una serie de protestas porque se está por cambiar los planes de estudio de nueva cuenta ahí en la Facultad de Economía. Finalmente decíamos, pues no pudieron echar a la economía política, que es la economía crítica, la economía dura, que se va al fondo del fenómeno social político, explicar por qué hay desigualdad, explicar por qué, quién genera riqueza, cómo se genera riqueza, todo esto que es parte de los economistas con este tipo de enfoque. Pues resulta que lo arrinconaron y hoy hay incluso el riesgo de que en algún momento pues terminen ya de echar de manera definitiva este pensamiento crítico de la economía política. Entonces, y lo decimos en este momento porque, bueno, precisamente un exdirector de la Facultad de Economía que abrazó el pensamiento más neoliberal, que por supuesto la otra vertiente, pues llega a la rectoría en un momento en el que también se está discutiendo el plan de estudios ahí en la Facultad de Economía. Entonces, sí, recordar que la universidad se está convirtiendo, parece ser con este nombramiento de continuidad, pues en un bastión de la derecha en México, porque me refiero desde el punto de vista de quien la controla, de quien la gobierna, no así del grueso de la comunidad universitaria, pero sí, hacia allá parece que se encamina la propia universidad a ser un polo intelectual, vinculado a los intelectuales orgánicos del viejo régimen, y que pues ahí está consolidándose precisamente como un acervo, si queremos llamarlo intelectual, pues del pripanismo ahí en reserva en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sósimo, es gravísimo, ¿no? Porque la universidad tiene problemas serios en cuanto da la impresión de que se ha convertido verdaderamente la autonomía en un país dentro de otro país, ¿no? O en un estado dentro de otro estado, así que no podemos saber
bueno, no solo podemos saber, sino que no hay grandes avances y no va a haber grandes avances porque no ha habido en la matrícula de estudiantes, en las tecnologías digitales. Es decir, hay una problemática seria que esconde este nuevo nombramiento, ¿no? Sí, totalmente. Y es que ellos se amparan, como ya comentabas, maestro, en la propia autonomía o en decir, este es un argumento que cada rato lo están esgrimiendo y que ya lo esgrimió incluso el propio nuevo rector, que entrará en funciones próximamente. Ha dicho, es que no puede haber democracia en una institución académica porque la ciencia no se pone a votación. Pues si no estamos pidiendo que voten acuerdos científicos, lo que estamos nosotros pidiendo que se vote es los cargos que son de carácter administrativo. El rector, todos los demás puestos que uno pudiera enlistar, pues no van a votar o van a decidir si algo tiene carácter de ciencia o no. Ellos están ahí para ejercer un cargo de carácter político administrativo y por lo tanto, en ese sentido, pues sí, deberían de ser sujetos de una votación. Hay quienes dicen, no, es que es una institución académica y la ciencia no se pone a votación. Pues si nadie está pidiendo que se ponga a votación la ciencia, sino el ejercicio público al interior de una universidad. Eso por un lado. Y por otro decíamos, pues sí, la universidad viene adoleciendo de varios asuntos que tienen que ver con la falta de transparencia y en este sentido, pues ni siquiera hay la idea de decir, vamos a revisar la manera en que la universidad se gobierna, para entonces generar estas opciones de rendición de cuentas reales. Entonces, vemos que no hay ni siquiera esa intención de decir, oye, vamos a reflexionar sobre si la manera que heredamos de la Edad Media, porque es eso, de gobernar a la universidad, pues ya la tenemos que ir poniendo al día. Será importante que haya otro tipo de órganos colegiados. Tal vez no quieren abrir la discusión al grueso de estudiantes y de trabajadores y de investigadores y profesores porque los consideran menores de edad, eso pareciera ser en el caso de las autoridades universitarias, pero entonces abrir otro tipo de representación, incluso pues indirecta, pero que ya involucre a mayor número de universitarios, no a 15 que están decidiendo quién es rector, quién es director de un instituto, director de una facultad, director de un colegio, etcétera. Así es como se eligen las autoridades en la universidad, a través de esta junta de gobierno, que a su vez los integrantes son propuestos por el rector y nombrados por el consejo universitario, en el que también dominan las propias autoridades. Por eso decíamos, se trata de que se están pasando el poder entre ellos, y ellos dicen, no, hay democracia, porque mira, sí, son 15 nada más los que eligen al rector, pero esos 15 son electos por el Congreso Universitario. Lo que no dicen es que ese Congreso Universitario elige a esos 15 por una propuesta del propio rector y el Congreso Universitario a su vez también está controlado por las autoridades. Por supuesto que así es como han conservado el poder por tanto tiempo, porque solamente se lo están pasando entre ellos. El rector incide en los que integran la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno elige al rector. Entonces, así es como se están pasando prácticamente, es como encontraron esta manera que ellos dicen que le da estabilidad a la universidad. Pues yo no sé si a esto le podamos llamar estabilidad o autoritarismo. Ellos incluso le llaman autonomía y no, pues la autonomía es otra cosa, pero bueno, es parte del discurso para justificar esta manera en que se gobierna la universidad hasta pleno siglo XXI. Sósimo, ahora que hablas de discursos y de estabilidad, el presidente dijo algo que a mí me asustó en lo personal, yo creo que debía asustar a cualquiera. Dice que de seguir ese proceso que sigue la universidad y ese desarrollo que tiene, si ya algunas instituciones dentro de la UNAM están manejadas por egresados del ITAM, al rato, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a toda la universidad controlada o manejada por personas que ni siquiera estudiaron en la universidad y que tienen otras visiones. Es decir, la universidad no tiene profesionales capacitados para dirigirse a sí misma, sino que necesita egresados de otras escuelas superiores
que han hecho un desastre del país, como el ITAM, ¿no? Tenemos todo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, de Cedillo, todos los itamitas, ¿vale? Es una especie de mafia que controla esa institución y al rato vamos a tener eso, ¿no? Sósimo. Sí, es que es impresionante lo que ocurrió en la Universidad Nacional Autónoma de México, como si la universidad, con todo el prestigio y sí la calidad que tiene, necesitara de otro tipo de académicos que vengan a gobernarla, porque además es eso lo que empezó a ocurrir. Académicos de otras instituciones de educación superior privadas son las que empezaron a obtener puestos, posiciones de poder al interior de la universidad. Y esto pues demuestra precisamente cómo la universidad pues siempre estuvo pues prácticamente bajo la órbita de quienes gobernaron el país durante mucho tiempo. Por eso que ahora dicen es que se está tratando de atentar contra la universidad al tratar de democratizarla. No, pues si el atentado contra la autonomía ya está ahí, está patente precisamente en este tipo de nombramientos de autoridades que ni siquiera provienen de la universidad, como si la universidad no tuviera los cuadros correspondientes para gobernarse a sí misma. Pero es que lo que ocurrió es que en este amaciato con el poder en turno en los sexenios anteriores, pues hay que recordar, la mayoría de los funcionarios de los gobiernos anteriores del neoliberalismo, pues eran precisamente del ITAM, del TEC y de otras instituciones de educación superior privada. Pues entonces los empezaron a colocar también en la universidad y son ellos los que empezaron a generar esta suerte de transformación o intento de transformación de la universidad, quitarle a la UNAM. Hay que recordarlo también lo que hubo en este periodo ya del neoliberalismo en la UNAM, quitarle el carácter popular a la universidad, quitarle el carácter, pues sí, incluso público con el cobro de cuotas, el tipo de proyectos que tenían para la propia universidad que pues avanzaban en la propia privatización, elitización, y no en términos académicos de la universidad, sino una elitización en términos incluso económicos, un modelo de universidad que ellos siempre estuvieron pues presentando muy tendiente hacia la propia privatización. Y decíamos, porque sí, la universidad, algo que sobrevive de la universidad y tenemos que felicitarnos por ello, pues es que entre sus comunidades académicas, estudiantil y de trabajadores, pues sí, hay posiciones muy críticas de interpretación de la propia realidad, posiciones muy críticas con respecto de lo que ha ocurrido en México en este periodo neoliberal y también actualmente. Es decir, y qué bueno que esta universidad que sí vive en sus comunidades académicas y estudiantiles y de trabajadores, pues permanezca, pero el objeto siempre fue de esta burocracia dorada, pues ir tendiendo a la aplicación de cuotas, a la imposición de modelos de grupos pequeños que casi ya no ingresaran a la universidad, algo que estaban ahí logrando. Y pues para eso llegaron a la propia universidad estos académicos provenientes de dónde, y decíamos, llegaron más que nada como autoridades, pues del propio ITAM, del propio TEC, que era incluso podríamos decir que impresionante ver que estaban siendo gobernados o ocupando espacios de gobierno en la universidad, pues personas que no tenían ningún tipo de relación con la universidad previo y que incluso despreciaban la propia educación pública. ¿Cuántos funcionarios que provienen del ITAM y de otras instituciones de educación superior y que están en la UNAM en realidad desprecian la educación pública, no creen en la educación pública? Entonces, y están ahí algunos pues dando clases, algunos también como autoridades decíamos, pero precisamente son herencia en la universidad de estos gobiernos también pripanistas del neoliberalismo reciente. Sósimo, pero además es bien grave, ¿no? Porque en realidad desde el gobierno de Miguel de la Madrid nos empezó a gobernar esa especie de, hablando la UNAM, pero lo extendemos, nos empezó a gobernar ese grupo de itamitas que el último que tenemos ahí conocimiento es Luis Videgaray Caso, ¿no? Que fue uno de los grandes reformadores del grupo de Enrique Peña Nieto. Pero tenemos a Gustavo Petricholi, a Pedro Aspe Armella, que vienen desde entonces, ¿no? Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Cedillo, y que hicieron un desastre de este país y que ahora controlan la UNAM y van a hacer lo mismo, ¿no? Sí, es que es impresionante, o sea, controlan la UNAM y este proceso para elegir al rector
que pudo haber tenido la oportunidad de generar otro tipo de rumbo para la universidad, pues no se lo permitió. Esta casta dorada o esta burocracia dorada se sigue aferrando, por supuesto, al poder. Y lo grave no solamente es que pues demerita la propia universidad, hay que recordar cómo incluso recientemente pues precisamente este grupo que controla la universidad metido en política, pues vimos de manera pues muy desvergonzada enmendarle la plana a Xóchitl Gálvez, pero en beneficio de ella, prácticamente diciéndole, mira, pues tú reconociste que plagiaste públicamente, pero no es cierto, no plagiaste, mira, prácticamente es lo que se le dijo a Xóchitl Gálvez, solamente acomoda bien estas citas, vuélveme a entregar el trabajo y ya está a salvo tu propio título que te otorgamos. ¿Y esto a razón de qué? Pues de que la UNAM, con esta burocracia dorada, está metida en política. Eso es lo que realmente le hace daño a la propia universidad, le hace daño el papel en la que la han puesto, decíamos, la propia burocracia dorada, mientras que investigadores de todos los ámbitos, de las ciencias duras, de las matemáticas, de la física, también de las ciencias sociales, investigadores, estudiantes, profesores, pues la ponen en alto, es considerada, y qué bueno que así sea, y nos enorgullecemos de eso, entre las más importantes, no solamente de América Latina, sino de Hispanoamérica, mientras que así la tienen en ese nivel de reconocimiento académico internacional, los investigadores, los alumnos, los profesores, los trabajadores. Por otro lado, vemos que autoridades universitarias pues la ponen por los suelos al hacer que se inmiscuyan este tipo de politiquerías para beneficiar, en este caso, por ejemplo, así puntualmente, a Xóchitl Gálvez, prácticamente regalándole un título. Ella reconoce que plagió, y hay un estudio muy importante que hizo el diario El País, en el que analiza la tesis de Xóchitl Gálvez y encuentra que el 25% de ella es un robo, es decir, es un plagio. Analiza que no solamente prueba, más bien este estudio, este reportaje de El País, que no solamente plagió un programa gubernamental en México, sino 2 trabajos de académicos latinoamericanos, la propia Wikipedia y un protocolo también de ingeniería, y resulta que la UNAM le dice que no se preocupe, que no plagió, que solamente le faltó anotar unas citas y citar correctamente. Pues vemos entonces aquí a la universidad por sus autoridades, pues por los suelos, prácticamente enlodando el propio nombre de la universidad. Son los contrastes que hay al interior de la universidad, y creo que se perdió esta oportunidad, más aún cuando hubo un ejercicio democrático llevado a cabo por estudiantes, alumnos y trabajadores, en el que colocaron urnas en la mayoría de escuelas, institutos, facultades, para que mediante credencial pudiera expresarse la comunidad universitaria. Ahí sí logró más de 10,000 votos en este proceso, que fueron a entregarse ahí a la Junta de Gobierno, y pues la Junta de Gobierno no solamente los ignoró, sino que incluso cuando estaba este ejercicio, la universidad emitió un comunicado para desautorizar ese ejercicio, para que no se votara, para que no fueran diciendo, pues la universidad no ha organizado nada de eso, y contra viento y marea se manifiesta gran parte de la comunidad universitaria, y finalmente la Junta de Gobierno pues echa al cesto de la basura más de 10,000 opiniones de universitarios. Decíamos que entonces pues sí genera, eso es parte de estos contrastes que hay en la universidad. Y también podemos decir algo, que más temprano que tarde pues habrá otro movimiento estudiantil y académico en aras de transformar a la propia universidad. Pienso que el próximo incluso proceso para elegir rector tendrá muchísima presión de la propia comunidad universitaria, porque esto que ocurrió pues prácticamente fue un ensayo, pero lo que viene podría ser una movilización importante para que desde el interior de la universidad pues exija la democratización de las maneras en que se eligen a las autoridades. Sósimo, con todo esto que nos platicas, la verdad es que entonces podemos decir que, si bien es cierto que en el Frente Amplio Opositor, bueno, el neoliberalismo está vivo, el neoliberalismo está más vivo que nunca en la UNAM, ¿no? Y no tenemos para cuándo ver la salida, como tú dices, solamente a próximo rector o próximo proceso de selección de nuevo rector, pero ahorita podemos decir que el neoliberalismo vive en la UNAM. Sí, totalmente. La UNAM le está dando vida a este neoliberalismo, y decirlo también puntualmente, este neoliberalismo que vive en la UNAM, pues vive
entre la burocracia dorada, entre las autoridades. Sí, también por supuesto hay profesores que pueden tener esta misma posición política ante lo que está ocurriendo en el país, etcétera, y es válido, por supuesto, pero también señalar que al interior de la universidad, aunque desplazado de cualquier ejercicio de poder o de administración, también vive en la parte crítica, la parte consciente de este país, y por eso yo decía, en algún momento veremos de nueva cuenta una movilización importante de estudiantes y también de académicos, porque sí, así como el neoliberalismo vive en la UNAM, le está dando vida a la burocracia dorada de la UNAM, también la parte crítica, la parte que piensa de manera muy analítica y que está en contra de sus propias autoridades, pues vive ahí en la propia universidad. Entonces, están coexistiendo estas dos fuerzas al interior de la universidad, una con el poder, otra sin el poder, y por eso pienso que el próximo proceso para elegir rector va a ser distinto, porque lo que se puede observar al interior de la propia universidad es que ya otro proceso para elegir rector así, me parece que ya no aguanta. Hubo ya un primer ensayo prácticamente con esto que ocurrió, con esta intento, aquí sí, un intento de generar una discusión más democrática, y creo que pues habrá generado ya algún tipo de precedente, y veremos también de qué manera pues concluye este propio rectorado de continuidad de Lomelí Vanegas. También no perdamos fe en la propia comunidad universitaria, que cuántas lecciones ha dado de lucha social en su momento, cuántas lecciones también de lucha por la democracia, por la igualdad, por varias causas justas. Hay que recordar pues aquellos movimientos estudiantiles y prácticamente sociales, no solamente me refiero a 68, 71, sino también a 86, 87, también a 99, 2000, o 97 también. Es decir, en algún momento también puede generar algún tipo de movilización importante, crítica, que venga de una vez por todas, pues sí, a generar una democratización de la manera en que se eligen a las autoridades en la UNAM. Tan solo recordar que la última huelga importante estudiantil 99-2000, pues se levantó, pues porque entró prácticamente la Policía Federal a reprimir a los estudiantes, pero incluso se había levantado con la promesa de que habría un congreso universitario para revisar la manera en que la UNAM elegía a sus autoridades. Una promesa incumplida, tanto por los gobiernos federales de entonces, como también por las propias autoridades universitarias, que se han agachado como si no hubiera habido nunca esa promesa, ese acuerdo que además firmado por las propias autoridades, más allá de promesa, y que decíamos en algún momento vendrá alguna ola importante de crítica, de protesta en la UNAM, que terminará por, decíamos, generar mejores prácticas para elegir a las autoridades. Sósimo, prácticamente se nos acabó el tiempo. Yo sé que puedo platicar contigo más, pero bueno, estamos en la pantalla y eso tú sabes que se acaba. Algo que se me haya quedado fuera, algo que me falte, que no te haya preguntado. Yo sé que nos vamos a volver a ver pronto, pero algo que nos quede. ¿Por qué? Porque la UNAM es la casa de estudios superiores del país. Es la casa que nos debía representar, si ciertamente tenemos universidades autónomas en cada uno de los estados, pero la UNAM es la máxima casa de estudios y la tenemos ahora con la derecha plena, ¿no? Algo que se me haya quedado antes de darte las gracias, Sosimo. No, nada, maestro, solamente pues sí, señalar esta parte que sí, como bien comentas, la UNAM le da vida al neoliberalismo desde su burocracia dorada, pero también no perdamos fe en los propios estudiantes, el grueso de la comunidad estudiantil y de profesores y de trabajadores, que también hay sectores muy críticos, muy conscientes y que en algún momento empujarán precisamente por la reforma de la universidad para democratizar la manera en que elige a sus autoridades. Miren, nada más antes de que nos vayamos y darle las gracias a Sósimo, ¿quiénes son de los, cuando el presidente dice que algunas instituciones de la UNAM lo controlan los itamitas, quiénes estudiaron ahí, entre otros, sí? Emilio Lozoya Austin, Luis Videgaray Caso, José Antonio Meade Curibreña, Ernesto Cordero, todos aquellos economistas que echaron a perder este país. Sósimo, ¿a dónde te buscamos? ¿A dónde? Por favor, busquen Contralínea, de veras. Se van a hacer un rato el hígado de piedras o piedras en el hígado, pero se lo recomiendo, léanlo. Contralínea es una revista de investigación muy, muy antigua,
y van a encontrar esos temas que platicamos con Sósimo, los van a encontrar escritos, los van a guardar y los van a tener los van a poder almacenar y tener para sus archivos personales, que yo les confieso, yo los uso muy a menudo. Así que, Sósimo, ¿a dónde te encontramos? ¿A dónde te buscamos? Pues muchas gracias, maestro. A mí me encuentran en X Twitter como @Sósimo_contra. También estoy en Facebook como Sósimo Camacho. Y por supuesto, les invitamos a que consulten ahí los contenidos de todo el equipo de Contralínea. Estamos en www.contralinea.com.mx y también les invitamos a que nos acompañen en los espacios que tenemos en las plataformas, en redes sociales. Tenemos un noticiero en el que estamos de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana y hasta el mediodía. Ahí nos encuentran en Twitter, decíamos, también en Facebook, Instagram y TikTok como Contralínea, y como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y iVoox. Por supuesto que también nos encuentran en una mesa de análisis a través de YouTube y de Facebook los lunes, miércoles y viernes de 1 a 2. Y también, por supuesto, les invitamos a que estén con nosotros en esta alianza Contralínea Sin Censura, que inicialmente estábamos 8 de la noche, estamos aquí también ya buscando algunas alternativas para otros horarios, pero siempre es un gusto, es un placer estar pues con la audiencia de Sin Censura, con los compañeros de Sin Censura, y pues también muy agradecido contigo, maestro, por esta generosidad. A Sósimo, muchas gracias, te vas, yo me quedo unos minutos para despedir el programa, pero seguimos en contacto, muchas gracias. Y usted, por favor, no se vaya, síganos, recuerde que tenemos una cobertura especial con Antonio Ruiz, con Vicente Serrano, en San Francisco, California, a donde se realiza un foro de la Asociación Asia-Pacífico, la APEC, al que asiste el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que se reúne con sus homólogos de China, Xi Jinping, y de Estados Unidos, Joe Biden, y que tienen temas interesantes porque tienen que tratar forzosamente la relación con el fentanilo, que se ha convertido en un problema circular, y el tema de los migrantes, que también es un tema circular y que afecta por lo mismo a los tres países, y que puede ser el último gran evento internacional del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, yo soy yo soy Francisco Cruz, en el espacio de Vicente Serrano. Muchas gracias, buenas noches. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia a quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia. Desquicia, son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano, sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas, harán que se retuerza su estructura. Si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, desalmada cabeza, besa su alteza, profesan promesas de esas que vemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo
Y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor. El demos, el pueblo, su único bemol. ¿Será el sol que ilumine la comunicación? ¿O el Seol que confine a la persecución? Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, Daniel De Vita en el micrófono. Doble D está en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.